Indudablemente, el estar enamorado es un estado emocional que provoca una sensación de alegría y felicidad en las personas. Y más aún cuando los enamorados deciden vincularse no solo afectivamente, sino también a través de un vínculo legal, social y religioso como es el matrimonio. Tal como fue el caso de Patrick de la Serna, de 25 años. Patrick estaba ansioso por comenzar su vida al lado de su prometida, Jessica Dennani, de 29 años, de quien se sentía profundamente enamorado. En la mañana del 27 de febrero del 2018, le notificaron que un paquete sería entregado en su casa en Florida. El joven asumió que era la llegada del anillo de compromiso personalizado que con tanto amor había diseñado para Jessica. Sin embargo, la vida de Patrick terminó trágicamente esa fatal mañana, ya que fue asesinado a tiros en la puerta de su casa cuando se disponía a recibir el supuesto paquete. Patrick de la Cerda conoció a Jessica Dennani en junio del 2017 en la aplicación de citas Plenty of Fish y ambos se enamoraron. Al poco tiempo se comprometieron. Patricia, la madre de Patrick, decía que su hijo era un romántico absoluto, que amaba a los niños y esperaba darle un nieto a corto plazo. Mientras la joven pareja planeaba con entusiasmo una boda de ensueño, Patrick fue brutalmente asesinado y nunca tuvo la oportunidad de darle a Jessica el anillo de compromiso y menos de casarse con ella. Después de conocerse por internet, la relación de Patrick y Jessica progresó rápidamente. En cuestión de meses, la pareja comenzó a viajar y a conocer diferentes destinos juntos. Jessica estaba fascinada no solo con la belleza exterior de su novio, sino también con su carismática personalidad. Patrick le dijo a su madre de que Jessica era la mujer indicada para él. En diciembre del 2017, Patrick le propuso matrimonio a Jessica y le dio un anillo de compromiso temporal, hasta que él pudiera diseñar un anillo personalizado para su joven novia. Tenían planes de casarse en Florida o en Francia, de donde era la madre del joven. También planeaban mudarse a un lugar cercano a la casa donde vivía la madre de Patrick. Aproximadamente 2 meses después de la propuesta, en febrero del 2018, Patrick esperaba ansiosamente la llegada del anillo de compromiso para Jessica. La mañana del martes 27 de febrero del 2018 comenzó como una mañana normal. Jessica y Patrick se enviaron mensajes de buenos días, así como palabras que demostraban lo mucho que se amaban. Patrick recibió una llamada de su padre, Mas de la Cerda, quien vivía con él, para avisarle que habían entregado un paquete en la puerta de la propiedad donde ambos vivían juntos. En ese momento, Jessica estaba llegando al trabajo cuando se percató que su novio no le hizo la llamada habitual de media mañana. Jessica empezó a atemorizarse. La joven estaba muy preocupada por la seguridad y el bienestar de Patrick, debido a las amenazas que había recibido recientemente de su ex prometido. Antes de conocer y enamorarse de Patrick, Jessica había tenido una relación problemática de 8 años con un exitoso administrador de fondos de cobertura, Greg Bender, a quien describió como una persona extremadamente posesiva. Explicó que nunca tuvo miedo por su propia seguridad, sino por la seguridad de los hombres con los que podía salir después de que terminara su relación. Jessica indicó que después de que ella y Patrick se comprometieran, su ex estaba agobiado, ya que a menudo le dejaba mensajes amenazantes a ella y a Patrick. Durante una entrevista, Jessica compartió uno de los mensajes de voz, donde decía: voy a hacer una llamada telefónica, voy a dar instrucciones y voy a poner en práctica mi plan. Cuando Jessica no recibió la esperada llamada telefónica de Patrick, ese martes por la mañana, inmediatamente pensó en las amenazas de Greg y temió que algo terrible pudiera haber sucedido. Salió inmediatamente del trabajo y se dirigió a la casa de Patrick para ver cómo estaba. Mientras tanto, un vecino de Patrick ya había llamado al 911 al oír los sonidos de balas. El operador le preguntó a la persona que llamó si quería intentar darle resucitación cardiopulmonar.
y la mujer le dijo que era demasiado tarde, que Patrick ya estaba muerto y frío al tacto. Patrick trabajaba en la construcción con su padre Max cuando conoció a Jessica. Jessica vivía en Orlando, mientras que Patrick vivía en Deltona, a 48 kilómetros de distancia. En la terrible mañana del asesinato de Patrick, Max estaba trabajando a 70 millas de distancia en un trabajo de construcción, cuando recibió una llamada telefónica de una persona desconocida que le indicaba que un paquete destinado a Patrick iba a ser entregado en su propiedad. Había un cartel en la puerta de la propiedad que indicaba que quienes entregaran un paquete debían ponerse en contacto con Max. Cuando Max intentó llamar a su hijo no hubo respuesta, así que pasó a enviarle un mensaje de texto, pero tampoco respondió. Llamó a Jessica para contarle lo que estaba pasando y como ella tampoco pudo comunicarse con su prometido, corrió de inmediato, temerosa de que hubiera sucedido algo terrible. La casa donde vivían Patrick y su padre era propiedad de la novia de Max, Shannon Chamberlain, y Max también la había llamado esa mañana para pedirle que fuera a ver cómo estaba su hijo. Max, Shannon y Jessica se dirigieron por separado hacia la casa. Shannon llegó primero, seguida por Jessica, que llegó antes de que Max porque estaba más cerca. Cuando llegó se acercó a la puerta principal y encontró el cuerpo sin vida de Patrick en un charco de sangre. Max llegó al poco tiempo y vio a su hijo tendido junto a la puerta. Los agentes no estaban seguros de que si el asesino todavía podía estar en la propiedad, por lo que inspeccionaron el área con sus armas en alto. Los agentes hablaron con Jessica, de 29 años, que estaba claramente nerviosa. Ella recuerda que caminaba en círculos, dando vueltas, tratando de procesar lo que había sucedido, absolutamente afligida por la repentina y violenta pérdida del amor de su vida. Todo lo que imaginaba que sería su futuro se había esfumado. Jessica decía que todos los días veía las imágenes de esa mañana y continuaba diciendo que en ese momento todo su mundo desapareció. Tan solo 2 meses antes, en ese mismo lugar de la propiedad, Patrick le había pedido a Jessica que fuera su esposa. Jessica trabajaba como cajera de banco en ese momento y antes de conocer a Patrick había terminado recientemente su tumultuosa relación con Greg. Jessica explicó que cuando conoció a Patrick tuvieron una conexión instantánea, que se sintió como si hubieran tenido un amor a primera vista. Los investigadores encontraron la puerta de entrada de la casa entreabierta y el cristal de la ventana hecho añicos, cubriendo el suelo con fragmentos de cristal. De inmediato se hizo evidente que lo que le había ocurrido a Patrick era algo a lo que nunca habría tenido tiempo de reaccionar. Cuando fue a investigar el paquete, suponiendo que se trataba del tan esperado anillo de compromiso, se oyeron varios disparos y Patrick fue asesinado en un asalto al estilo de una emboscada. Era evidente de que se trataba de un asesinato selectivo y según la fotografía de la escena del crimen, alguien tenía una venganza clara contra Patrick. Se registró la casa y la propiedad y los investigadores descubrieron que el asesino había robado la computadora portátil de Patrick, así como el disco duro del sistema de seguridad de la casa. También encontraron casquillos únicos de munición Blackout 300 que se utilizan a menudo en armas semiautomáticas como el AR-15. Los investigadores se dieron cuenta de que esta no había sido la primera vez que alguien le había disparado a Patrick. Un año antes, en el 2017, el joven se puso en contacto con la policía después de que su vecino le disparara debido a una discusión en curso sobre la intrusión legal. Durante ese incidente, el hombre fue arrestado y Patrick no sufrió daños. Cuando investigaron el paradero del vecino, notaron que estaba detenido en el momento del asesinato de Patrick, lo que lo eliminó de la lista de sospechosos. Cuando los detectives le preguntaron a Jessica si Patrick tenía enemigos o conocía a alguien que quisiera hacerle daño, ella les habló inmediatamente de Greg Bender, su ex pareja. Ella explicó que él no había aceptado la ruptura de la relación y que no toleraba que ella saliera con otros hombres. Jessica vivía con miedo porque el hombre seguía cada movimiento que ella realizaba mientras ella continuaba con su vida después del fin de la relación.
Cuando la pareja se conoció en el 2009, Greg tenía el doble de la edad de Jessica, 42 años, y vivía en la costosa ciudad de Windermere, un suburbio de Orlando. Ella explicó que Greg era el tipo de hombre que disfrutaba haciendo alarde de su riqueza. Vivía en una hermosa casa, conducía autos rápidos y tenía una gran colección de armas. Después de que Jessica conoció a Greg, pero antes de que comenzaran su relación, ella tuvo una breve relación con otro hombre y Greg terminó acosándolo. Él sabía exactamente dónde vivía el hombre y lo amenazó con matarlo. Ella admite que fue ingenua y a pesar de las señales de alerta, después de un tiempo regresó con él. No obstante, su relación se vino abajo cuando ella hizo una visita sorpresa para ir a ver a Greg en el hospital después de que se sometiera a un procedimiento médico y encontró a otra mujer sentada en su habitación del hospital. Mientras Jessica le explicaba a la mujer que era la prometida de Greg, le mostró el anillo de compromiso que llevaba. En respuesta, la mujer le mostró a Jessica su propio anillo y le dijo: «Soy su esposa». Jessica recuerda que se le partió el corazón cuando se dio cuenta de que Greg la hizo vivir una mentira y que era en realidad un hombre casado. Varios días después, tuvo la cara dura de llamar a Jessica y le explicó que su matrimonio era básicamente un acuerdo comercial y que solo se había casado con ella para que su hijo pudiera ir a la escuela en el distrito donde vivía. Jessica le dio un ultimátum a Greg y le dijo que tenía hasta el fin de año para dejarla y terminar con la relación. Cuando no logró divorciarse de la otra mujer, Jessica terminó la relación en el 2017 y solo un mes después conoció a Patrick. Cuando Greg descubrió la relación de Jessica con Patrick a través del Facebook, comenzó a enviarles mensajes amenazantes. El detective comenzó a revisar el teléfono de Patrick y encontró los mensajes de voz de Greg. Cuando escucharon el mensaje de voz diciendo que iba a poner en práctica su plan, Jessica explicó que anteriormente había amenazado con contratar a un sicario o encargarse él mismo del trabajo de matar a Patrick. Jessica y Patrick denunciaron la evidencia amenazante y se emitió una orden de restricción contra Greg. En el proceso se le ordenó que entregara su gran colección de armas. Las cosas comenzaron a calmarse y Jessica finalmente se sentía más tranquila en el momento en que Patrick fue asesinado a tiros. Sin embargo, la mañana del asesinato de Patrick, Greg llamó a Jessica de la nada al trabajo, por primera vez en 2 meses. Pero como ella vio su nombre en el identificador de llamadas, no respondió. Incluso antes de recibir noticias de Max, se sintió inquieta porque no había tenido noticias de Greg en meses y se preguntó por qué de repente se comunicaba con ella. El mismo día del asesinato de Patrick, los detectives le pidieron a Jessica que volviera a llamar a Greg para poder escuchar la conversación y ella aceptó y puso la llamada en altavoz. Cuando ella lo acusó de arruinar la vida y vengarse, él fingió ignorar y le preguntó: ¿de qué estás hablando? Le dijo a Jessica que vio lo que pasó en las noticias y dijo: lo siento por ti. Cuando ella mencionó sus amenazas anteriores sobre un sicario y el asesinato de Patrick, él negó haberlo dicho. Cuando ella le preguntó directamente si él había sido el que mató a Patrick, él dijo: soy tu amigo. No hice esto. Jessica se mantuvo firme en que podía darse cuenta de que él estaba mintiendo. Los investigadores no tenían pruebas para realizar un arresto por asesinato, pero pudieron arrestar a Greg ese mismo día por violar la orden de restricción, ya que se comunicó con Jessica por teléfono. Mientras tanto, el detective encargado del caso recibió una llamada telefónica de la ex esposa de Greg, Daimara Sánchez, quien le dijo que tenía información valiosa. Al día siguiente, 28 de febrero, el detective se encontró con Daimara en un estacionamiento apartado y de inmediato pudo ver que ella estaba muy nerviosa. Ella explicó que unos 2 meses antes, en diciembre del 2017, ella y Gregory se divorciaron y ella se mudó de la casa que compartían. En el proceso de la mudanza se encontró con un cuaderno de espiral azul que pertenecía a Greg y comenzó a leer. Daimara creyó
que lo que Greg escribió sonaba como un elaborado plan de asesinato, y cuando le preguntó al respecto, él afirmó que era solo una fantasía. Ella indicó que se mudó y se olvidó por completo de eso, pero cuando vio la noticia del asesinato de Patrick, sonó muy similar a lo que leyó en el cuaderno de espiral de Greg. No fue suficiente para que los detectives obtuvieran una orden de allanamiento y la casa de Greg Bender fue registrada ese mismo día, 28 de febrero del 2018. Nunca imaginaron que él guardaría una pieza de evidencia tan potencialmente incriminatoria, pero cuando entraron a la oficina de su casa, encontraron el cuaderno del que habló Daimara. Dentro del bote de basura había un par de trozos de papel arrugados con un plan escrito del asesinato de Patrick, junto con un mapa dibujado de la propiedad de Patrick. La dirección de la víctima estaba escrita en los papeles, así como las notas sobre cómo entrar y salir de la propiedad sin ser detectado. Las notas incluían desechar la ropa, la placa, el rastreador, los guantes, poner cinta adhesiva en la parte inferior de un segundo par de zapatos para que no queden huellas, esperar a confirmar que estás solo, luego apagar los teléfonos móviles. Estaba claro que había tenido todo en cuenta en términos de deshacerse de la evidencia, pero había pasado por alto los planos en sí. Las únicas huellas dactilares encontradas en los dos trozos de papel eran las de Greg. Los investigadores también encontraron municiones y casquillos de bala que coincidían con los encontrados en la escena del crimen. Solo se habían encontrado de los 4 casquillos de bala en la escena del crimen, y durante la búsqueda los detectives encontraron un casquillo de bala en un cajón del escritorio que coincidía exactamente. El arma homicida nunca se recuperó, pero Jessica confirmó que mientras salía con Greg, él tenía un AR-15. El detective encargado del caso especula que el arma utilizada en el asesinato probablemente estaba en el fondo de algún lago. El detective cree que la mañana del asesinato, Greg estaba escondido entre los arbustos de la propiedad de Patrick y llamó por teléfono a su padre haciéndose pasar por un repartidor. Cuando Patrick recibió la notificación, probablemente supuso que el tan esperado anillo de compromiso había llegado. Cuando Patrick llegó a la puerta principal, Greg Bender se paró en el Porsche y disparó 4 tiros matando a Patrick. Armado con esta evidencia, el detective sabía que tenía un caso sólido contra Greg Bender, y menos de 48 horas después de que Patrick fuera asesinado, los investigadores tenían una orden de arresto y el hombre fue acusado de asesinato de Patrick. Para ese momento había sido liberado de la cárcel después de su arresto por violar la orden de restricción, y los oficiales lo encontraron en el patio delantero de su casa. Durante la celebración del cumpleaños número 30 de Jessica, la familia de Patrick le regaló el anillo de compromiso que Patrick nunca pudo darle. Ella todavía usa el anillo porque siente que Patrick siempre será el amor de su vida. El juicio comenzó 3 años después del asesinato del joven en el 2021, y mientras estaba sentada en la sala del tribunal, la fiscalía era plenamente consciente de que no había ningún arma homicida, ningún testigo ocular que pudiera dar fe de haber visto a Greg en la escena del crimen, y ninguna prueba de ADN que demostrara que él era el asesino. Fue un caso basado en pruebas circunstanciales. Jessica usó su anillo de compromiso en la sala del tribunal todos los días y actuó como testigo estrella de la fiscalía y fue la primera en testificar. Explicó que Greg era una persona increíblemente celosa y controladora que había hecho muchas amenazas antes del asesinato de Patrick. Durante el juicio se supo que Greg había hecho grabaciones de video secretas después de contratar a un investigador privado para un almuerzo y cena con Jessica en noviembre del 2017. Un puñado de meses después de que ella comenzara a salir con Patrick. Uno de los videos mostraba a los dos sentados juntos mientras Greg frotaba la pierna de Jessica, sostenía su mano y besaba su cabeza. Mientras esto sucedía, Jessica indicó que estaba muy confundida, ya que este no era su comportamiento típico. Incluso cuando
estaban en una relación. Greg hizo grabar los videos para poder dárselos a Patrick y causar un problema en la relación de Jessica y el joven. Su plan funcionó por un corto tiempo y después de que le dio los videos a Patrick, ellos rompieron la relación por un par de días. Cuando la defensa cuestionó por qué Jessica había salido con Greg mientras estaba en una relación con Patrick, en ese momento ella indicó que estaba tratando de calmar la situación entre ella, Patrick y Greg, después de que él no la dejara en paz y comenzara a hacer amenazas. Ella les dijo que según Greg, si ella pasaba tiempo con él, nadie saldría lastimado. La defensa intentó darle un giro a la historia e indicó que el padre de Patrick, Max, se sentía atraído por Jessica, algo que tanto él como Jessica negaron rotundamente. También dijeron que Max tenía los medios y el motivo para dañar a su hijo, debido a que cuando declaró hubieron contradicciones en su paradero el día del asesinato. Mientras Max estaba en el estrado, argumentó que como trabajador de la construcción se trasladaba constantemente de un lugar a otro por sus diversos trabajos y es posible que simplemente se confundiera en el horario. También se llamó al estrado a expertos en telefonía móvil para que relacionaran el teléfono personal de Greg con un teléfono desechable que podría estar vinculado al asesinato. Fue el teléfono desechable que se utilizó para llamar a Max la mañana del asesinato. Durante el juicio, los investigadores mencionaron el plan que contenía el cuaderno de espiral azul que encontraron en la casa del acusado. Él escribió que inyectaría a la víctima una mezcla de heroína y fentanilo y esperaría 15 minutos. Si el joven seguía respirando, él planeaba usar sus manos para asfixiarlo y acabar con él. Pero ese plan nunca se concretó, ya que él optó por usar un arma, dijeron los fiscales. Antes de la sentencia, la novia de Patrick, Jessica, se paró unos 10 pies del acusado y habló sobre la vida que ella y de la Serna habían planeado. Solo quiero decir que Patrick era el alma más amorosa, hermosa y solidaria. Patrick y yo íbamos a construir una vida juntos, continuó Jessica. Íbamos a tener el sueño de un cuento de hadas y vivir felices para siempre. Pero ese sueño nunca se hizo realidad porque este hombre que está sentado hoy en la sala del tribunal nos lo arrebató. El acusado decidió no testificar en su defensa propia. La fiscalía presentó argumentos finales en los que afirmaba que la única persona que tenía motivos para matar al joven era Greg. La orden de alejamiento se dictó debido a sus amenazas. El plan detallado del asesinato fue escrito en un cuaderno por él y encontrado en el tacho de la oficina de su casa. También se encontró un casquillo de bala que coincidía con el encontrado en la escena del crimen en su casa. Después de 4 días de testimonio, el jurado comenzó sus deliberaciones. Greg Bender fue declarado culpable de asesinato en primer grado y permaneció sentado sin emociones mientras se leía el veredicto. Es importante mencionar que en Florida una condena por asesinato en primer grado es una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pocos metros de Greg, la familia de Patrick tuvo la oportunidad de dirigirse a él en la sala del tribunal. Max, el padre, dio una declaración entre lágrimas. Además de perder a su hijo de una manera tan violenta y repentina, había sido acusado del asesinato de su propio hijo durante el juicio. A pesar del veredicto de culpabilidad, la familia de Patrick todavía siente rabia porque la orden de alejamiento que se puso en marcha para proteger a su hijo no funcionó. Una semana después de la condena, Patrick habría cumplido 29 años. Jessica y la madre de la víctima fueron a la playa para celebrar y honrar su vida. Si te pareció interesante esta triste historia, por favor, no dejes de regalarme un like y suscribirte. Gracias por verme.